mi sorpresa es qué hago yo aquí, porque realmente no tengo nada que ver con las revistas. Desde luego el nivel de conocimiento que hay sobre mis cosas no tiene nada que ver con la gente, con el inmenso valor que han salido aquí, y entonces pues yo ahora simplemente pues no sé qué decir. La principal conexión que yo puedo tener y la vía por la que se podría justificar es que solamente este tipo de publicaciones es las que se han atrevido a publicar las cosas mías. Es decir, siempre he salido en revistas underground, incluso ahora mismo la gente que me reclama cosas son los que están publicando blogs y cosas, gente de 25, 26 años. Y yo digo, bueno, también me sorprende y digo, ¿por qué estos jóvenes se interesan tanto por estas cosas que yo creo que no le deben de interesar a nadie? Porque es así. Bueno, para que veamos un poquito en qué medida yo soy como una especie de persona extraña que está completamente fuera de lugar, voy a presentar algunos de estos pequeños proyectos que han salido en estas revistas underground, que son los que justificarían el que yo apareciera aquí, que ya digo que me encuentro como un burro en un garaje. En principio, el primer tema siempre yo fundamentalmente me defino como un fustigador de tópicos. Nunca me creo lo que dice la gente y siempre me pregunto, ¿pero eso qué es? Y una de las cosas que a mí me han interesado mucho es que en el fondo el ser humano lo que ha tratado siempre es de trasladar cualidades personales a los objetos y a las cosas. Y de hecho, cuando nosotros hacemos una vivienda, lo que hacemos es la humanizamos. Y una de las cosas que a mí me sorprende más siempre es la inteligencia. Digo, bueno, si nosotros somos seres inteligentes, ¿por qué no comunicamos inteligencia a la arquitectura? Ahora estamos hablando, fíjense que ahora mismo es cuando se empieza a hablar pues, de domótica, de un cierto nivel de inteligencia de cosas o programas que lo que hacen es suben y bajan persianas, pero no implican que nada sea inteligente. Y entonces, la primera cosa que hice yo en el año 68, precisamente, en principio preguntándome este tipo de cosas, es simplemente si nosotros hacemos un cierto cobijo, ¿cómo podría ser este cobijo inteligente? Esta es una estructura que yo llamaba estructura inteligente del año 68, que como ven son una serie de colchones inflables que tienen una serie de conexiones ahí y que están unidos entre sí única y exclusivamente por cremalleras. Cremalleras de estas normales y corrientes, sin más. O sea, no tiene ningún misterio técnico, nada más que el pensar que eso se puede sostener. Y entonces todo el trabajo era que había una serie de conexiones aquí entre los elementos de esta estructura, que los vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Esto soy yo ya jovencito, ahí metido dentro, porque yo siempre me he implicado luego en la construcción de las cosas, porque si no las hacía yo no las hacía nadie. Y entonces este tipo de pequeños tubitos que ven ustedes ahí, pues simplemente es que yo había leído una serie de libros donde se estaban desarrollando ordenadores fluídicos. Esta es una de las trampas sino de doble, ese tipo de bits que tiene precisamente cualquier programa de ordenador, sino si hay una aspiración por aquí, un impulso por aquí y una aspiración por aquí, el chorro se dobla por aquí y se va por el otro lado. Entonces yo decía, bueno, luego como esta estructura es hinchable, pues probablemente a través de las propias reacciones de los colchones podemos hacer que esa estructura aprenda a mandar presión cuando uno presiona por fuera. Y entonces, en principio el asunto estaba muy bien, pero estaba completamente equivocado en el sentido de que un ordenador fluídico es lentísimo. Un ordenador normal va a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, y una información de este tipo que nosotros vemos aquí va a 340 metros por segundo. Total, que aquella estructura tardaba en aprender cualquier cosa pues del orden de los 50 años. Por lo tanto, abandoné aquel proyecto y me dediqué al siguiente, que entonces... A ver dónde lo he dejado yo. Me parece que lo he borrado por completo. ¿Aquí?
aquí. Bueno. Y entonces, en 1970, también basado en un problema que yo pensaba que es un tópico de estos admitidos, lo que yo denominé casa hipercompacta. ¿Y en qué consistía la casa hipercompacta? En que yo pensaba, bueno, nadie tiene el don de la ubicuidad. Fíjense que son ideas muy simples. Dice, si yo estoy en el baño, no estoy ni en el comedor, ni en la cocina, ni en el salón estar, pero si estoy en el salón estar, tampoco estoy ni en el baño, y entonces digo, bueno, y cuando yo no estoy en mi casa, la casa está completamente vacía, pero luego es más, nos habíamos encontrado con que no solamente eso, la ciudad es una ciudad vacía, sino que los CIAM, los célebres congresos estos maravillosos, habían dividido la ciudad, aquí se trabaja, aquí se duerme, aquí se divierte uno, por lo tanto, cuando uno está en el trabajo, tampoco está en su casa, y tampoco está en el sitio de diversión, y tampoco está en el otro lado, por lo tanto, la ciudad es una ciudad cuádruplemente vacía. ¿Y por qué no hacemos otra cosa distinta? Y entonces aquí ven que es una vivienda que cuando el habitante no está, solamente existe el mobiliario. Y el mobiliario se ha quedado completamente compacto. Cuando están cocinando, pues aquí se abre la posición cocina, esto se extiende como un fuelle, y cuando... vamos a ver cómo se pasa a la siguiente. ¿Dónde está aquí? Pasamos aquí. Aquí. Ay, que vamos a cerrarlas y abrirla una por una. Ya. Vale. Entonces la siguiente. Vale. Entonces, la siguiente, posición estar, posición dormitorios, no tiene mayor misterio. Y aquí hay unas pequeñas imágenes de estas dibujadas a lápiz, entonces no había 3D, para decir cómo se comportaría esa vivienda, que más o menos lo que planteaba básicamente es esta cuestión extraña de que nosotros podríamos aprovechar muchísimo mejor las condiciones en las que uno vive y el espacio residencial, porque uno ocuparía solamente el espacio que necesita. Aquí vemos cómo se está desplegando, fíjense que hay inventos de estos curiosos, los asientos salen del suelo, estamos en 1970, hace poquito había un anuncio en el que decía, ¿cómo sería nuestra casa así? Y digo, anda, si salen los asientos del suelo, como hacía yo en 1970, porque mientras no lo necesita uno, que hace una silla ahí en medio, lo único que hace es molestar. Y entonces la mesa de comedor era simplemente una chapa de acero inoxidable que tenía los cuencos de los platos, y simplemente uno extendía eso, echaba la sopa allí, y luego cuando uno lo que hacía era, los cubiertos estaban con imanes pegados a la mesa, uno cerraba, y era además también un frigaplatos, de tal manera que todo se limpiaba, y cuando uno volvía a extender la mesa estaba todo limpio. Bueno, y esto es la posición dormitorio que vemos aquí, que son también unas camas hinchables que simplemente lo que hacen es se expanden y luego las puede uno recoger, desaparecen y desaparecen. Por eso le llamaba yo la casa hipercompacta, porque cuando esta casa estuviera recogida, a otra persona que tuviera trabajo o una oficina al lado, lo que hacía, cogía ese espacio y entonces todo ocupaba muchísimo menos espacio, y entonces en una ciudad que realmente tiene 3 millones de habitantes, se podía dividir por 16 el espacio que ocupaba la ciudad, que tampoco sería ninguna tontería, ahora que valen los solares ese disparate que valen, ¿no? Bueno, pues estos son los tipos de problemas que a mí me preocupaban y con los que he ido trabajando. Otra de ellas, que es esta, precisamente le llamo la casa Jonás, porque como antes veíamos mi interés precisamente por esta arquitectura inteligente, que en principio era una estructura torpe, que aprendía muy despacio, y era bastante tonta, y entonces yo le llamaba a esto la casa Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás fue un personaje de la Biblia que ha sido el primero que ha habitado de verdad en una casa inteligente. Es decir, se lo tragó una ballena que estaba viva y que además, influida por Yahvé, sabía que Jonás no debía de estar donde estaba, sino debía de estar en otro sitio. Y realmente se lo tragó y lo llevó al sitio donde debía estar, porque la casa era inteligente, y simplemente lo vuelve a largar otra vez a la playa,
Y en este caso, aquí lo que tenemos es precisamente esta imagen en la que tenemos aquí varios cerebros. Unos son cerebros sensitivos, otros son cerebros que lo que hacen es mover todo este inmenso, esa especie de inmenso gusano que reconoce al habitante. Lo mismo que ahora vemos que el coche nos hace guiños y cosas de esas, que yo digo, esto es del 70, pero nos hace guiño porque nosotros le decimos que hemos llegado. Pero si no, porque lo suyo sería que nosotros nos acercáramos al coche y nos reconociera. Nos decía, oye Pepe, ¿cómo estás? Te veo que vienes de mal humor. Bueno, pues hoy tú no conduces, voy a conducir yo. Y entonces, ese tipo de cosas que parece que son como tan absurdas, sin embargo, tienen un sentido lógico tremendo. Yo le digo a la gente, mira, lo más sencillo de acabar con el problema de todos los accidentes que hay, del orden de me parece que son 16 muertos diarios solamente por accidentes de tráfico. Y todo el mundo diseñando cosas extrañísimas. Dice, no, si el verdadero problema es el conductor, ¿por qué no eliminamos al conductor? Y todo el mundo piensa, pero hombre, matarlo es que es muy fuerte, ¿no? Pero todo el mundo lo interpreta así cuando yo lo que digo, no es matarlo, es eliminarlo. Es decir, que el coche conduzca solo y entonces no habrá ni accidentes de tráfico, ni nadie se saltará las normas, nadie aparcará en un aparcamiento prohibido, desaparecen los semáforos de la ciudad y es una cosa que hoy día, sin embargo, parece una utopía, pero no es así. Todos los años, la gente que vive en Estados Unidos se celebra allí me parece que en Nuevo México, una competición entre coches que conducen solos. Y tienen que conducir 1 milla y pico por un terreno completamente accidentado y sin ninguna información, nada más que las que le proporcionan sus sensores. Y los coches llegan a su sitio. Y no vuelcan ni les pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos intereses, muchas cosas, y muchas veces lo más razonable y lo más sensato es lo más difícil de conseguir. Y para mostrar que este aparato o este extraño elemento pues realmente podía hacerse de forma física, esta cubierta está hecha en el año 68 por unos estudiantes y por mí, allí en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y aquí dentro hemos construido la mitad de ese gusano para decir que eso se podría construir, podríamos estar dentro, fíjese el tamaño que tienes dentro de tu vivienda, y que podía moverse y podría funcionar. Y de esa manera también no solo las cosas mías, a mí me preocupa que queden solamente en dibujos. Dice, puesto que eres tan tremendamente racional, tan tremendamente absurdo, que todo el mundo te mira como si fueras un ginesito, que lo único que dices patas de banco, que no, que es que esas cosas pueden ser realidad. Y muchas veces esa inercia de los tópicos que uno arrastra de las cosas son las que nos impiden que eso evolucione. Bueno, y esta era nuestra casa Jonás, que es, digamos, esta vivienda teóricamente inteligente que nos llevaría a poder encontrar soluciones claras al problema de la vivienda, de modo que tenía algunos dibujos por ahí donde las viviendas hablan directamente unas con otras y buscan amigos, eso que hoy día se hace en Internet. Pues entonces las viviendas se comunican y dicen, oye, tu propietario le gusta leer a Bacon y tal, y no sé cuántos, en el siglo XI. Ah, sí, pues al mío también. Oye, pues lo vamos a poner en contacto. Pum, pum, pum. Y al final ellas mismas deciden que se van, pues yo qué sé, de vacaciones a la Costa Brava, porque van todas juntas y llevan un montón de amigos que se van a conocer y lo van a pasar pipa. Esto que hace hoy día Internet, que búscame una pareja y tal, o un amigo, pues lo hacen perfectamente las viviendas sin ningún problema. Aquí otro de los temas también para ver en qué medida todo ese tipo de cosas, yo digo porque a mí me han preocupado las cosas más peregrinas siempre, es esto que conocerán bastantes por las publicaciones de las revistas. Esto fue la Instant City de Ibiza, que tenían allí un problema, había un congreso de diseño, algunos de los que están por aquí todavía se acordarán de aquel congreso de diseño, y entonces tenían un problema porque como esto era el 71, el 68 había sido hace 4 días, y entonces habían decidido los estudiantes, algunos de ellos
hoy arquitecto conocido, estudiante revoltoso, entonces no voy a decir el nombre, es un tío muy simpático que me cae muy bien y además es muy buen arquitecto, y decidió hacer una convocatoria a todos los estudiantes del mundo para hacer un congreso de contracultura, que los estudiantes también debían decir cosas, y entonces los que hacían el congreso se pusieron tan nerviosos que dicen, bueno, ¿y con estos muchachos qué va a pasar? Y entonces me encargaron a mí que yo me resolviera el problema, y entonces ¿qué les hice? Una ciudad instantánea, como dice su mismo nombre, para hacer y llegar, esto que dicen aquí stamp fall, plegar, todo esto que ven ustedes aquí se hizo con unas grapadoras y unas tijeras. Solamente plegando los bordes, había unas normas de plegado de bordes, unas reglas de conexión muy sencillitas, entonces todo eso estaba editado en unas hojitas que se pusieron allí, que se hicieron montones de fotocopias, y una persona llegaba, veía a los anteriores cómo hacían una cosa y el momento siguiente ya estaban aquí haciendo su propia vivienda, por así decirlo, construida con una tecnología que parecía verdaderamente revolucionaria. Es decir, yo aquí no intervine nada más que dando unas normativas y aquello empezó a crecer. Primero se empezó por que era una especie de plaza, esto era la calle principal, esto eran calles secundarias, esto serían las llamadas viviendas y cosas de esas, y aquello empezó a crecer y aquí estuvieron del orden de las, pues en el momento álgido yo creo que estuvieron del orden de las 2.500 personas viviendo allí. Y bueno, aquello fue un batiburrillo, ni lo vamos a contar porque sería muy largo. La verdad es que la gente se lo pasó salvaje, incluso había unas normas, los anacoretas, ahí estaba admitido todo. Entonces había una normativa, había una posibilidad de que tú te podías construir una tienda de campaña tú solo con los plásticos aquellos y con tu grapadora, pues engrapando de una manera determinada, y entonces los anacoretas se ponían por ahí encima. Porque esos eran los que no querían, las personas especiales que no querían nada con los grupos. Y luego había los que querían vivir dentro de la Instant City. Bueno, acabaron todos ahí. Incluso los arquitectos conocidos que estaban por ahí arriba también se bajaron aquí porque era una cosa. Eso de los fumetas y tal, olía allí. Bueno, de locura. Bueno, pues estas son algunas de las imágenes, ¿ven? Entonces, siempre las normas dejaban alguna conexión para que luego el siguiente llegara, grapaba por aquí, pum, 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 cortaban con unas tijeras el siguiente y la siguiente se inflaba inmediatamente y ya está. Y aquello crecía, ya digo, como la espuma. En 3 días, yo creo que en 3 días se hizo todo lo que ustedes ven aquí, se hizo, ya digo, con una normativa muy simple, entonces se le podían elegir plásticos transparentes, de colores y cada uno. Y como vemos, también era una ciudad ecológica, aquí están todos los arbolitos, y entonces se iba metiendo como los deditos, pum, 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 por entre los arbolitos, y cuando se terminó, se cortó con unas tijeritas y se recicló todo, pues para cubrir los payeses de allí de la zona, para cubrir las goteras, los sacos de heno, las barcas que tenían, y apareció toda Ibiza, estaba llena de plásticos de colores, y yo pensaba, ¿ves? Y echaron a suerte sobre sus vestidos cuando muere Jesús y se repartieron sus ropas. Bueno, pues esta fue la célebre ciudad instantánea. Esta es la calle principal, que al final todo el mundo, como ven, se ven aquí las mochilas, todo el mundo se vino a vivir ahí, porque eso de estar ahí aisladito y tal no molaba nada. Aquello era mucho más entretenido. Y ya digo, con solamente un ventilador de estos que eran 2 o 3 ventiladores, que eran los extractores de las fábricas. Es decir, que ahí se manejaron unas grapadoras, unas tijeras, una pequeña azada para hacer una zanja ahí en el suelo, se metía el plástico, se doblaba y se le echaba la tierra encima y luego con 3 ventiladores se sujetaba aquello maravillosamente bien. Y eso sí, allí como no había dinero, tuve que idear unas extrañas puertas que ven que son también muy eróticas, que son una especie de pene vagina, sale para afuera, pero uno entra dentro como si fuera esa escultura que hemos visto de Nicky Sinfol, pero en este caso que efectivamente uno se metía deslizándose ahí como si fuera a hacer, vamos, el orgasmo más salvaje que había tenido en su vida. Y estos son algunos aspectos interiores precisamente de esta Instant City, y esta fue una
que quedó como el elemento simbólico de la ciudad, que esta ciudad, que a pesar de ser una ciudad artificial, momentánea y demás, pero sin embargo tenía dentro el árbol del bien y del mal. Esto lo hicieron unos austriacos y alojaron este árbol dentro, que yo también quería que hubiera habido algo de vegetación, y este tipo de cositas que ven ustedes ahí colgando eran como unos tubitos que estaban simplemente también grapados y colgaban hacia adentro, el aire los cerraba, y entonces, para dar la sensación de que entre dentro y fuera tampoco había tanta separación, porque estos tubitos se veían, como decían aquella gente, to shaking hands. Entonces el de fuera metía la mano por dentro y le podía dar y saludar al otro vecino y darle la mano porque no estaban tan separados por una barrera física. Bueno, el siguiente proyecto, que ya terminamos, este es un proyecto lúdico que se hizo en Pamplona y también fue un inflable momentáneo, extendimos, que la verdad fue más un action art, más que otra cosa. Yo le llamaba el sitio de los caminos a ninguna parte, y entonces era una extensión de plástico grande que montamos esto entre 6 personas. Aquí sí que utilizamos una maquinita de soldar muy pequeñita, y entonces ven todos estos globos, todas estas cubiertas tenían 14 metros de altura por 28 metros de diámetro. Y esto estaba hecho con el plástico de los flotadores de los niños. O sea que no que estamos hablando de cosas con unas condiciones y unos materiales terriblemente tecnológicos, sin más. Se había estudiado muy bien cuál era, yo lo primero que hacía es estudiar en los últimos 30 años qué tipo de vientos había habido en la zona, qué tipo de no sé cuántos, y con la estadística en la mano ver con ese plástico que tenía una resistencia determinada, con el que habíamos hecho ensayos en la Escuela de Ingenieros de Caminos y demás, ver cuál es la forma más grande que podíamos hacer sin que eso se rompiera, que tuviera un... Entonces tenían luego todos estos caminos que ven ustedes por aquí, que lo que intentaban es crear como una especie de extraño ambiente en el que aquí tenemos estas mismas puertas en las que se entraba de la misma forma. Aquí vimos que luego tenía también una cosa curiosa. Cuando se hacía esto, uno entraba muy mal, es decir, la gente que se peleaba con la puerta, yo le decía, mira, tú tienes que pensar que eres un supositorio. ¿Sí? No se rían. Y entonces te pones así, no te mueves y entras maravillosamente bien. Pero como hagas así, cuando quitas las manos, como eso es neumático, se vuelve a cerrar y se te cierra delante de las narices y no avanzas un pimiento. Bueno, y entonces estos son los espacios interiores, esa es la perspectiva que había allí, y se montó una exposición que fue, en aquel momento era un momento malísimo del régimen, y entonces toda la contracultura, que es lo que me ha pasado siempre, se metió aquí dentro. Inmediatamente, en cuanto las autoridades se percataron del tema, la estructura desapareció. De un día, afortunadamente, iba a haber estado 10 días y estuvo 8. Y por lo menos algo, pero ya digo que desapareció. Y claro, como era tan fácil, cogieron unas tijeritas, por la noche cortaron y por la mañana llegó la gente. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues nada, ¿no? Pues ha desaparecido. Bueno, pues bien. Pero toda la contracultura, ya digo, se metió aquí dentro. Y aquí luego el ambiente era muy curioso. El proyecto era este tipo, con toda esta serie de recorridos extraños. Luego tenía estas zonas, aquí están las puertas, estas zonas que eran transparentes. Y aquí vemos algunas de las imágenes de los que realmente podía haber sido. Y todos estos trayectos lo que trataban es también de desorientar a la persona, de modo que cuando entraba otra vez dentro de las cubiertas no sabía dónde estaba. Y era la mejor manera de que empezara a pensar de manera distinta. Hombre, si no sé dónde estoy, igual aquí no me conoce nadie y puedo hacer otras cosas que no hago cuando la gente me conoce, que en el fondo es precisamente lo importante de la ciudad. Eso que muchas veces la gente discute, hombre, es que la ciudad anónima, dice, pero si eso es lo bueno. Cuando la gente no te conoce nadie, no cuando te conocen todos, por eso la gente se va del pueblo. Bueno, pero que estas cosas ya digo que son tan elementales. Y por último,
Y por último, un pequeño proyecto que sí se hizo, que era una pista de patinaje sobre hielo. Este es del 72, esta es la última, no, este es del 75, y esta es la última. Esto ya era bastante grande, tenía 24 metros de alto, las cubiertas tenían 50 metros de ancho, desde aquí hasta aquí había del orden de los 80 metros. Entonces estos eran, cogiendo la idea también esta que tenía lo de Pamplona, de recorridos, en este caso no eran a ninguna parte, porque esto era una pista de patinaje sobre hielo, estos eran pequeños supermercados de estos donde se vendían comida y latas de cerveza y demás para poder consumir aquí dentro. Y entonces, yo digo, es el primer edificio virtual que se hace. Lo que pasa es que lo virtual pues se quedó en vir solamente, porque aquí y por fuera había un montón de mástiles, y por aquí, que lo que hacían eran proyectar imágenes. Todas estas cubiertas, como ven, eran translúcidas, y lo que se hacía era proyectar imágenes, de modo que uno podía entrar aquí patinando y se encontraba a lo mejor con una canoa de en medio de África que iban cantando, y entonces navegando con esos remos de madera, cantando una canción, o bien con una carrera de bólidos, y entonces uno patinando trataba de correr lo mismo que los bólidos. Incluso por dentro había frascos de olores, de modo que cuando hubiera, por ejemplo, una selva, oliera a humedad, oliera a selva, porque por el aire acondicionado de todo el sistema se transmitía el olor a selva, y cuando fuera una carrera de bólidos oliera a tubo de escape y cosas de ese tipo. Y entonces, pues los frascos se pusieron, pero los olores no. Y yo me quedé bastante frustrado, porque luego las proyecciones, como valían bastante dinero, empezó a haber problemas con la financiación, y al final pues esto se acabó también como el Rosario de la Aurora. Los propietarios no pagaron ni los terrenos, a mí me debieron la mitad de los honorarios, yo trabajé ahí como un desesperado, y al final pues de esto realmente lo único que queda son estas imágenes a las que se ven aquí montado esto fuera, como era el aparcamiento y demás, algunas imágenes de los del final. Estos son estos pasillos translúcidos, estos son vestuarios, este es el acceso, esta es la cubierta principal, una imagen muy llamativa. Más la gente decía, anda, pero si eso parece una estación de la NASA. Decía, pues no, pues es una pista de patinaje sobre hielo. Y es una cosa muy sencillita, que estaba lleno de plantas también. Yo he sido también siempre demasiado partidario de las plantas, y luego los propietarios no han colocado plantas nunca. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlas. Manda narices. Y digo, pero hombre, pues claro, y a los perritos también hay que cuidarlos. Y sin embargo yo veo a todo el mundo con un perrito que va por la calle. Y como las plantas no hablan, pues entonces la gente habla muy bien de las plantas, pero nadie las quiere, por lo menos en Madrid. Yo en Madrid, en la comunidad mía, que lo llenamos todo de plantas y todo estaba lleno para que la vegetación subiera por toda la cubierta del edificio de viviendas y se plantearan no sé cuántos, pues la gente se dedicó a cortar todas las plantas, porque decían unos que hacían ruido. Yo decía, hombre, yo he oído lo del rumor de los árboles del bosque, pero eso del ruido a mí no me suena. Y luego, por otro lado, otros decían, no, es que por las hiedras suben las ratas. Digo, hombre, ratas trepadoras yo tampoco he conocido. Y cucarachas tampoco, pues las cucarachas se meten por las tuberías, pero para la planta yo no las he visto trepar para encima. Bueno, pues esta es la miseria, estas son algunas de las imágenes. Este es el vestuario, que aquí quería haber dejado unos cuantos olivos, entonces los lavamanos eran como si fueran fuentes, y eso estuviera al aire libre, pero los pobres olivos los cortaron, y yo me quedé frustradísimo, porque esto que tenía que haber sido como una especie de paisaje interior, pues se quedó ahí. Estas son algunas imágenes de esta especie de NASA que construimos allá. Y con ello termina mi triste historia, en la que sigo diciendo que aquí pues poco pinto yo.